¿Has sentido alguna vez que Dios se ha olvidado de ti? Hoy conocerás la historia de una mujer que cuando todo parecía perdido, su fe inquebrantable no solo cambió su destino, sino que transformó a toda una comunidad. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo. Esta es la historia de Rebeca, y te aseguro que después de escucharla, nunca más dudarás del poder de confiar en Dios aun en los momentos más oscuros. En las montañas del norte vivía un pequeño pueblo llamado Valle Esperanza. Era un lugar donde las familias habían construido sus hogares entre rocas y senderos empinados. La vida allí era dura, pero la gente había aprendido a vivir de lo que la tierra les daba: pequeños cultivos en terrazas, cabras que pastaban en los cerros y el trabajo en una antigua mina de la que extraían apenas lo suficiente para sobrevivir. En ese pueblo vivía una mujer llamada Rebeca junto a su esposo Tomás y sus 2 hijos pequeños. Pero Rebeca era diferente al resto de los habitantes. Mientras sus vecinos se levantaban cada mañana preocupados por el trabajo y las dificultades, ella comenzaba sus días de rodillas, agradeciendo a Dios por cada nuevo amanecer. Todas las madrugadas, antes de que el pueblo despertara, Rebeca subía a la cima de una colina cercana. Allí, entre las piedras y mirando el horizonte, elevaba su corazón al cielo. Padre Celestial, susurraba con voz llena de gratitud, gracias por esta nueva oportunidad de vivir. Gracias por mis hijos que duermen seguros, por mi esposo que trabaja con honor, por el techo que nos cobija y por el pan de cada día que nunca nos has negado. Sus manos se alzaban hacia las nubes mientras continuaba: Señor, tú que mueves las montañas y calmas las tormentas, tú conoces las necesidades de cada familia en este valle. Derrama tu bendición sobre mis vecinos. Abre sus ojos para que vean tu amor, porque aunque no te busquen, tú sigues siendo su padre y su proveedor. Lo que Rebeca no sabía era que sus oraciones matutinas no pasaban desapercibidas. Don Carlos, un anciano que caminaba temprano por los senderos, solía escuchar sus plegarias. Al principio las ignoraba, pero con el tiempo comenzó a intrigarse por la fe tan profunda de aquella mujer. Los días transcurrían y la diferencia en la vida de Rebeca se hacía cada vez más evidente. Sus pequeños cultivos siempre daban fruto abundante, incluso cuando los de sus vecinos luchaban por crecer en la tierra rocosa. Sus cabras producían más leche y sus hijos, aunque vivían con sencillez, siempre estaban bien alimentados y llenos de alegría. Los habitantes del pueblo comenzaron a murmurar. ¿Cómo es posible?, se preguntaban en las tardes cuando se reunían en la plaza. Todos trabajamos la misma tierra, todos tenemos el mismo clima, pero solo en casa de Rebeca nunca falta nada. María, una mujer entrada en años, comentaba con desdén: esa Rebeca siempre está hablando sola en la colina. Dice que habla con Dios, como si alguien allá arriba se preocupara por nosotros los pobres. Sí, añadía Pedro, el herrero del pueblo, mientras nosotros nos matamos trabajando, ella pierde el tiempo rezando. Y luego presume de que sus cosechas son mejores. Debe tener algún truco. Pero entre todas esas voces críticas, don Carlos guardaba silencio. Él sabía que había algo diferente en Rebeca, algo que no podía explicarse con trucos o casualidades. Un día, Rebeca se acercó al pozo del pueblo a buscar agua. Era el lugar donde las mujeres se reunían para conversar mientras llenaban sus cántaros. Cuando la vieron llegar, el ambiente se tensó. «Ahí viene la santa», murmuró una con sarcasmo. «Rebeca», le gritó Carmen, la esposa del minero, «ya deja de presumir tu suerte. No todos tenemos tu fortuna». Rebeca se acercó tranquila, sin mostrar molestia. Mientras llenaba su cántaro, cerró los ojos brevemente y susurró: «Gracias, Señor, por este agua que da vida. Que nunca falte en ningún hogar de este pueblo». Las mujeres se miraron entre ellas con burla. «¿La escucharon?», dijo una entre risas. «Hasta el agua le agradece». «Rebeca», le gritó otra, «¿de qué sirve agradecer por lo que está ahí para todos? El agua sale de este pozo por la fuerza de nuestras manos, no porque alguien en el cielo nos la mande». Rebeca levantó su rostro con serenidad y respondió con voz dulce pero firme: «Hermanas, todo lo que disfrutamos, el sol que nos calienta, la lluvia que riega nuestros cultivos,
el aire que respiramos, ¿acaso son obra de nuestras manos? Si aprendiéramos a agradecer incluso lo más pequeño, nuestros corazones encontrarían paz verdadera. Las mujeres rodaron los ojos y siguieron con sus quehaceres, pero las palabras de Rebeca resonaron en el aire como semillas plantadas en tierra dura. Esa misma noche, mientras su familia dormía, Rebeca salió de casa y subió nuevamente a su colina. La luna llena iluminaba el valle y el silencio era profundo. Se arrodilló entre las rocas y comenzó a orar con el corazón pesado. Señor mío, hoy sentí el desprecio de mi pueblo hacia ti. Vi la dureza de sus corazones y escuché sus burlas. Pero no te pido que los castigues. Te ruego que tengas misericordia de ellos, porque no comprenden que todo lo que tienen viene de tu mano generosa. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca mientras continuaba: Padre eterno, si hay algo que pueda hacer para que vean tu amor, úsame. Prefiero sufrir yo antes que verlos perdidos en su incredulidad. Fortalece mi fe para hacer luz en medio de su oscuridad. En ese momento, un viento suave recorrió la colina y Rebeca sintió una paz profunda en su corazón. Era como si una voz silenciosa le susurrara: Hija mía, tu fe no ha pasado desapercibida. Pronto verás mi mano obrar de manera poderosa. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más testimonios que fortalecerán tu fe. Los meses pasaron y la vida en Valle Esperanza siguió su curso normal. Pero una mañana, algo terrible sucedió. Un derrumbe en la mina principal sepultó la entrada y los túneles se inundaron. Era la única fuente de ingresos para la mayoría de las familias del pueblo. La desesperación se apoderó de todos. Los hombres intentaron durante días despejar los escombros, pero era imposible. Las reservas de comida comenzaron a agotarse y el futuro se veía cada vez más incierto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, lloraba Carmen mientras cargaba a su bebé. Sin la mina, no tenemos nada. Tendremos que abandonar el pueblo. Esto es el fin, murmuraba Pedro con desesperanza. Nuestros padres y abuelos vivieron de esta mina. Sin ella, Valle Esperanza morirá. Pero en medio de toda esa angustia, Rebeca mantenía una calma extraña. Mientras repartía de sus propias reservas de comida entre las familias más necesitadas, sus palabras eran siempre de esperanza. No pierdan la fe, les decía con dulzura. Dios nunca abandona a sus hijos. Él tiene un plan aún en medio de esta prueba. Algunos la escuchaban con desprecio. Rebeca, deja ya tus fantasías, le gritó Carmen con enojo. La realidad es que nos estamos muriendo de hambre. Tus oraciones no van a abrir la mina. Pero don Carlos, que había observado todo desde la distancia, se acercó a Rebeca una tarde. Hija, le dijo con voz temblorosa, he escuchado tus oraciones durante meses. He visto cómo tu fe nunca flaquea. Si realmente crees que Dios puede ayudarnos, enséñanos a orar como tú. Rebeca lo miró con ojos llenos de compasión. Don Carlos, Dios no hace diferencias. Él escucha a todo corazón que se humilla delante de Él. Pero primero debemos reconocer que sin Él, nada somos. Esa misma noche, don Carlos subió con Rebeca a la colina. Allí, bajo las estrellas, se arrodilló por primera vez en décadas y con voz quebrada dijo: Dios, si existes, ayúdanos. Este pueblo está perdido y no sabemos qué hacer. Rebeca puso su mano en el hombro del anciano y oró con fervor: Padre Celestial, tú que conoces nuestras necesidades antes de que las pidamos, ten misericordia de Valle Esperanza. No por nuestros méritos, sino por tu gran amor. Muéstranos el camino. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Un geólogo llamado Dr. Martínez llegó al pueblo. Había escuchado sobre el derrumbe y venía a evaluar los daños. Pero cuando comenzó a examinar la zona, hizo un descubrimiento increíble. Señores, les dijo a los hombres reunidos, el derrumbe ha expuesto algo que no habían visto antes. Hay una veta de minerales preciosos justo debajo de donde cayeron las rocas. Esto podría ser mucho más valioso que la mina anterior. La noticia corrió como pólvora por todo el pueblo.
Lo que parecía una tragedia se estaba convirtiendo en la mayor bendición de sus vidas. Pero la sorpresa no terminó ahí. El doctor Martínez añadió: además, he detectado que muy cerca de aquí hay un manantial subterráneo. Si lo excavamos correctamente, podrían tener agua abundante para riego y nunca más depender solo de la lluvia. Los habitantes no podían creer lo que escuchaban. Pedro, el herrero, se acercó a Rebeca con lágrimas en los ojos. Rebeca, perdóname. Ahora entiendo que tus oraciones no eran palabras vacías. Dios realmente te escuchó. Carmen, que había sido una de las más críticas, se arrodilló frente a Rebeca. Enséñame a orar como tú. Quiero que mis hijos crezcan conociendo al Dios que nos salvó. Una por una, las familias del pueblo comenzaron a acercarse a Rebeca. La colina donde ella oraba solitariamente se llenó de voces que se alzaban al cielo en gratitud. Señor, oraban juntos, perdónanos por haber dudado. Gracias por usar nuestra crisis para mostrarnos tu poder y tu amor. En los meses que siguieron, Valle Esperanza se transformó completamente. La nueva mina próspera trajo trabajo y abundancia. El manantial proporcionó agua suficiente para que los cultivos florecieran como nunca antes. Pero más importante aún, el corazón del pueblo había cambiado. Cada mañana, decenas de personas subían a la colina para orar juntos. Ya no era solo Rebeca quien buscaba el rostro de Dios, sino toda una comunidad que había aprendido el poder de la fe. Don Carlos, que ahora lideraba muchas de las oraciones, solía decir: si no hubiera sido por la fe inquebrantable de Rebeca, este pueblo habría muerto en su incredulidad. Ella nos enseñó que Dios convierte las crisis en milagros para aquellos que confían en Él. Valle Esperanza se convirtió en un testimonio viviente de que cuando una persona se mantiene firme en la fe, Dios puede usar esa vida para transformar a toda una comunidad. La historia de Rebeca demostró que no importa cuán imposible parezca la situación, Dios siempre tiene un plan perfecto para aquellos que no pierden la esperanza en Él. Si esta historia fortaleció tu fe, compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte a Sabiduría en Voces para más testimonios que cambiarán tu perspectiva de la vida.